que en el silencio de la noche, cuando la mente se aquieta y el corazón se atreve a hacer preguntas que durante el día tememos formular, surge un interrogante inquietante. ¿Por qué? Si la familia debería ser un refugio de amor y ternura, muchas veces se convierte en un campo de batalla silencioso, en un lugar donde la incomodidad y la tensión laten en cada mirada. El misterio de los lazos familiares ha intrigado a filósofos, psicólogos y, sobre todo, a estudiosos del espíritu. No se trata simplemente de diferencias de carácter, de choques generacionales o de desacuerdos cotidianos. Hay algo más profundo, algo invisible y enigmático que, como un hilo oscuro, ata a las almas y las obliga a compartir el mismo techo, aunque el corazón grite rechazo. El espiritismo nos recuerda que nada en la vida es casual. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, ya explicaba que la familia terrenal no es solo fruto de un azar biológico, sino una construcción espiritual cuidadosamente planificada. Según los espíritus superiores, antes de encarnar, el alma elige, con la guía de entidades más elevadas, el círculo familiar donde enfrentará pruebas, expiará deudas y cumplirá misiones. Es decir, aquel padre que hoy no muestra afecto, aquella madre cuya mirada pesa como hielo, o ese hermano con el que apenas puedes convivir, no están allí por error. Son piezas de un engranaje mayor, hilos de una trama tejida en existencias anteriores. Edgar Cayce, el célebre médium estadounidense conocido como el profeta durmiente, afirmó en numerosas de sus lecturas psíquicas que los conflictos familiares son la expresión directa de vidas pasadas no resueltas. Para Cayce, el alma regresa repetidamente al mismo círculo de espíritus con quienes tiene cuentas pendientes, buscando la reconciliación o al menos la oportunidad de saldar energías mal dirigidas. En una de sus revelaciones, describió que muchas relaciones tormentosas entre padres e hijos son en realidad antiguos amores truncados o enemigos que en otro tiempo se enfrentaron con violencia. El lazo sanguíneo en este contexto no es garantía de afinidad, sino un escenario donde el karma se manifiesta con crudeza. Imagina un hijo que rechaza instintivamente a su padre sin razón aparente. Para la psicología tradicional, podría tratarse de un problema de educación, traumas de la infancia o falta de compatibilidad emocional. Pero desde la óptica espiritual, la raíz puede ser mucho más profunda. Tal vez en otra existencia, ese hijo fue víctima de traiciones perpetradas por quien ahora es su padre, o quizá fue un verdugo cruel que le arrebató la vida, y ahora el destino los obliga a convivir, día tras día bajo un mismo techo, como una manera de enfrentar los fantasmas del ayer. El rechazo presente, entonces, no es otra cosa que la memoria vibrante del alma, una memoria que el cuerpo físico no puede racionalizar, pero que se expresa en emociones intensas e inexplicables. Las enseñanzas mediúmnicas relatan incontables casos donde los vínculos familiares actuales revelan dramas de otras épocas. Chico Xavier, en sus psicografías, presentó testimonios de espíritus que confesaban haber regresado como hijos de antiguos enemigos, buscando redención a través de la convivencia forzada. En ocasiones, la relación es tan difícil que la vida se convierte en una prueba constante. Discusiones interminables, indiferencia fría, heridas que parecen abrirse sin motivo. Pero cada herida es en realidad un recordatorio del pasado, un eco lejano de las batallas que esas almas libraron en otras encarnaciones. Lo inquietante es que muchas veces el alma sabe, aunque el cuerpo lo ignore. En el fondo, cuando alguien de la familia provoca una repulsión que no se justifica por los hechos presentes, lo que se siente es la vibración de memorias dormidas, fragmentos de historias olvidadas que aún residen en lo más íntimo del ser. Es como si la sangre compartida fuera también un espejo, reflejando no solo lo que somos hoy, sino todo lo que ya fuimos en siglos pasados. Y ese espejo, lejos de embellecer, revela sombras que preferiríamos no ver. Cayce insistía en que los encuentros familiares difíciles no son castigos, sino oportunidades. Sin embargo, describía con detalle cómo si esas oportunidades no son aceptadas, la rueda del karma vuelve a girar y las almas se encuentran una y otra vez, repitiendo el mismo drama bajo diferentes máscaras. Hoy como padre e hijo,
ayer como amantes, mañana quizás como hermanos. No se trata, pues, de una coincidencia, sino de un patrón espiritual que exige reparación. Al analizar este enigma, comprendemos que la familia es mucho más que un lazo sanguíneo. Es un laboratorio kármico, un lugar donde el alma se prueba en el fuego de la convivencia, donde lo que no se resolvió con palabras de amor en el pasado debe resolverse con lágrimas, paciencia y sacrificio en el presente. Y cuando esa afinidad no surge, cuando lo que debería ser unión se convierte en distancia, es la voz silenciosa del karma, hablando a través del tiempo. Algunos estudios espirituales relatan que los vínculos familiares también pueden incluir pactos previos entre almas. Espíritus que, arrepentidos por sus faltas, ruegan una nueva oportunidad de convivir con aquellos a quienes hirieron. Así, una madre que abandonó cruelmente a un hijo puede regresar como hija de ese mismo espíritu, dependiendo ahora de su cuidado y amor. O un hermano que en otra vida arrebató una herencia con engaños, regresa como un hijo frágil y enfermo, necesitado del apoyo de quien fue víctima de su ambición. Cada rol cambia, pero la deuda permanece, reclamando equilibrio. De esta manera, el enigma de los lazos familiares se revela como una obra teatral cuidadosamente escrita en planos invisibles. Y cada uno de nosotros, sin recordarlo, aceptó su papel. Algunos papeles son dulces y fáciles, llenos de cariño. Otros, en cambio, son ásperos, duros, casi imposibles de representar sin lágrimas. Pero todos, absolutamente todos, son necesarios para el aprendizaje del alma. Porque en cada encuentro familiar, por más tormentoso que parezca, se esconde un secreto del pasado que aguarda ser iluminado. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez has experimentado una falta de conexión con algún pariente o familiar de forma inexplicable? ¿Alguna vez has sentido un sentimiento de rechazo por parte de algún pariente o familiar? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Hay momentos en los que un simple gesto, una palabra dicha con frialdad o incluso el silencio de un familiar parece clavarse en lo más profundo del alma como una herida invisible. Lo extraño es que, muchas veces, esa herida duele más de lo que la situación amerita. Un comentario trivial se transforma en un cuchillo, una mirada indiferente quema como fuego, y la distancia afectiva se siente como un abismo sin explicación lógica. Es en esos instantes cuando el pasado, oculto en lo más íntimo de nuestro espíritu, comienza a gritar en el presente. No se trata de fantasías ni de exageraciones emocionales. Se trata de huellas kármicas, cicatrices grabadas en la memoria del alma que trascienden los límites de esta existencia. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, nos ofrece un entendimiento crucial para descifrar este enigma. En la cuestión 392, los espíritus explican que en cada nueva existencia, el hombre recobra lo que adquirió en las precedentes y de esa manera sigue avanzando. Sin embargo, aquello que no fue sanado, lo que quedó pendiente, también regresa. Así, los odios, las culpas y los remordimientos de otras vidas se imprimen en el alma como marcas indelebles, y en esta encarnación emergen disfrazados de sentimientos incomprensibles hacia aquellos que comparten nuestra sangre. Lo que hoy llamamos antipatías instintivas son en realidad el eco de viejas luchas. Imaginemos, por ejemplo, a una madre que, pese a amar a todos sus hijos, siente un rechazo inexplicable hacia uno de ellos. Ella misma se culpa, pues no comprende por qué su corazón se resiste a abrirse plenamente. Desde la mirada espiritual, podría tratarse de una expiación. Tal vez en otra existencia, ese hijo fue un enemigo que la destruyó o alguien a quien ella misma dañó profundamente. Ahora, el destino los une en un vínculo de sangre, obligándolos a convivir, a rozar esas heridas antiguas con la esperanza de transformarlas en aceptación. Ese rechazo no nace en el presente, es un grito del pasado reclamando reparación. Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, describe con precisión cómo el hogar es un campo de pruebas y un lugar de reconciliación. Allí, dice, se encuentran a menudo espíritus que se han odiado en otras existencias y que se ven obligados a vivir juntos para ahogar su odio en el amor. Sin embargo, la convivencia no es siempre dulce ni inmediata. Al contrario,
puede ser un verdadero tormento. El espíritu que ayer fue verdugo puede regresar como hijo enfermo, reclamando cuidados constantes. La víctima de antaño puede renacer como hermano rebelde, trayendo a la memoria dolores que no se borraron. Es así como el karma se infiltra en cada rincón del presente, obligando a enfrentar lo que antes se evitó. Las experiencias mediúmnicas han revelado que esas huellas kármicas no son solo símbolos abstractos, sino energías vivas que vibran en torno a nosotros. Médiums como Ivonne do Amaral Pereira narraron cómo en sesiones de desdoblamiento observaban cordones energéticos oscuros uniendo a familiares que se odiaban. Esos lazos, según los espíritus, eran residuos de pactos y crímenes del pasado que, al no haberse purificado, permanecían activos. Por eso, incluso cuando todo parece marchar bien, basta una pequeña chispa para encender una tormenta familiar. No es la chispa la que provoca el incendio, sino la pólvora acumulada en siglos anteriores. El propio Kardec advertía que los afectos y antipatías entre los espíritus sobreviven a la muerte y pueden influir en las existencias sucesivas. Esto explica por qué algunas personas sienten un amor inmediato hacia un familiar, mientras que con otros la afinidad parece imposible. El amor verdadero conquistado en el pasado se manifiesta como ternura natural. En cambio, el odio no resuelto reaparece como repulsión, desconfianza o indiferencia. Y esa indiferencia puede ser más cruel que el odio mismo, pues convierte el vínculo en un desierto afectivo donde ni siquiera la esperanza parece florecer. En algunos relatos espirituales recogidos por Kardec, espíritus desencarnados confesaban haber pedido reencarnar cerca de aquellos a quienes odiaban, justamente para transformar ese odio en perdón. Sin embargo, también reconocían lo difícil de la tarea, pues el alma recuerda sin recordar. No hay memoria consciente, pero sí vibración. Y esa vibración se manifiesta en forma de tensiones emocionales que parecen no tener sentido. El hijo que nunca se siente amado, el padre que siente repulsión hacia su propio hijo, la hermana que envidia sin razón a su hermano. Todos son reflejos de dramas pasados que aún esperan resolución. Lo más inquietante es comprender que estas huellas no solo afectan la vida emocional, sino también la salud física y mental. Kardec relató casos en los que dolencias inexplicables tenían origen espiritual, vinculadas a vínculos familiares conflictivos. El odio no sanado se cristaliza en el cuerpo como enfermedad, como si el alma, incapaz de expresarse, decidiera gritar a través de la materia. Así, una tensión constante con un familiar puede derivar en dolencias crónicas, mostrando que el pasado no resuelto no solo hiere el corazón, sino también la carne. Al reflexionar sobre estas huellas del karma, comprendemos que lo que vivimos en el presente es mucho más que la superficie de la vida cotidiana. Cada conflicto familiar, por pequeño que parezca, es la punta de un iceberg que hunde sus raíces en siglos de historia espiritual. El alma, al convivir con aquellos que rechaza, revive escenas invisibles que la conciencia actual no recuerda. Pero el dolor sentido hoy es el mismo dolor causado o recibido en el pasado. Y mientras no se transforme en comprensión, seguirá gritando, reclamando, desgarrando silenciosamente la paz familiar. El pasado, entonces, no muere. Habita en cada palabra áspera, en cada silencio frío, en cada emoción que desborda sin explicación. Y en ese grito del ayer que resuena en el presente, descubrimos que la familia es mucho más que un conjunto de cuerpos unidos por la sangre. Es un escenario sagrado donde las huellas del karma emergen, obligándonos a mirar lo que una vez intentamos olvidar. En el transcurso de la vida, muchas personas se preguntan por qué ciertos dolores parecen repetirse una y otra vez, como si el destino insistiera en colocar las mismas pruebas en el camino. La explicación desde la perspectiva espiritual se encuentra en una ley antigua, implacable y justa, la ley del karma, también llamada la ley de causa y efecto. Nada de lo que hacemos, pensamos o sentimos desaparece en el vacío. Todo deja una huella, y cada huella reclama su consecuencia. Así, el universo se convierte en un inmenso espejo, que tarde o temprano nos devuelve la misma energía que hemos proyectado hacia los demás. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus,
Deja claro que el bien y el mal que hacemos tienen repercusiones inevitables en nuestra vida presente y en las futuras. Allí, los espíritus enseñan que nadie escapa a las consecuencias de sus actos, porque el universo funciona bajo una justicia perfecta, aunque a veces incomprensible a los ojos humanos. La ley divina no castiga, sino que educa, no condena, sino que conduce al espíritu hacia la comprensión de sus errores. Es por eso que si en el pasado alguien abusó del poder, sembró odio o destruyó vidas, tarde o temprano se verá obligado a experimentar en carne propia aquello que provocó. Lo inquietante es que esta ley no se limita a grandes crímenes o injusticias evidentes. Incluso los pequeños gestos, las palabras que hieren, los pensamientos envenenados o las indiferencias crueles quedan registrados en el alma. Kardec describe el periespíritu, ese cuerpo sutil que acompaña al espíritu en todas sus existencias, como un archivo vivo, donde cada emoción y cada acción se inscribe como en un libro invisible. Nada se pierde, todo queda guardado, y cuando llega el momento de una nueva encarnación, esas marcas se convierten en pruebas, circunstancias y desafíos que el alma deberá enfrentar para restablecer el equilibrio quebrantado. Muchos médiums han descrito en experiencias de evidencia cómo los espíritus desencarnados arrastran cadenas de sufrimiento que ellos mismos forjaron. Divaldo Franco, en sus conferencias, cuenta casos de espíritus que, tras siglos de orgullo y egoísmo, suplican la oportunidad de regresar a la tierra para reparar los daños causados. Pero lo más sorprendente es que esa reparación rara vez ocurre en escenarios fáciles. El alma es llevada al mismo círculo donde un día hirió. Así el verdugo puede renacer como hijo de su víctima, y el que fue engañado en otra vida se convierte ahora en esposo traicionado. El karma es irreversible, porque no olvida, siempre retorna, siempre exige equilibrio. En el cielo y el infierno, Kardec presenta testimonios de espíritus sufrientes que confiesan con angustia cómo los errores del pasado los atan incluso después de la muerte. Algunos describen la sensación de revivir, una y otra vez, las escenas en las que hicieron daño sin poder escapar del tormento. Esa repetición no es un castigo eterno, sino el reflejo de la ley de causa y efecto, que muestra al espíritu lo que generó, obligándolo a tomar conciencia. Y cuando llega el momento de la reencarnación, esas memorias dolorosas se transforman en pruebas familiares, enfermedades, limitaciones o vínculos difíciles. El espíritu mismo, en su estado de lucidez espiritual, las acepta, porque sabe que sólo así podrá liberarse de la carga que lo oprime. Pero la crudeza de esta ley es que no admite atajos. No hay manera de escapar a las consecuencias de lo que se hizo. Un espíritu puede esconder sus faltas de los hombres, puede engañar a la justicia humana, puede incluso intentar olvidar lo ocurrido, pero en el tribunal invisible de la conciencia, nada se borra. Esa conciencia, impregnada en el periespíritu, es el juez más implacable, y es allí donde el karma se convierte en una fuerza irresistible. Tarde o temprano, empuja al alma hacia las experiencias necesarias para reparar lo que quedó pendiente. Los estudios mediúmnicos narran cómo esas deudas no resueltas se manifiestan incluso en la infancia. Hay niños que, desde muy pequeños, parecen odiar a un familiar sin razón. Otros nacen con enfermedades incurables o limitaciones profundas que no encuentran explicación en la genética. La visión espiritual revela que esas situaciones son efectos de causas pasadas. El alma, al elegir un cuerpo frágil o una familia conflictiva, está aceptando de antemano el camino de expiación que le permitirá liberarse. Lo que para la mirada material es injusticia o fatalidad, para la mirada espiritual es justicia perfecta. En este sentido, Kardec explicaba que la ley de causa y efecto no actúa como venganza, sino como mecanismo de equilibrio universal. El odio debe transformarse en amor, la violencia en ternura, el egoísmo en servicio. Y como esas transformaciones no ocurren de un día para otro, la vida nos coloca una y otra vez frente a las mismas almas, hasta que aprendamos la lección. Así, las familias difíciles son, en realidad, escenarios diseñados por la providencia para que el alma enfrente sus errores. Lo que hoy parece una condena, en verdad es una oportunidad de redención. La irreversibilidad del karma puede provocar miedo,
porque nos muestra que no existe escapatoria, pero también invita a la reflexión más profunda. Cada gesto, cada decisión tomada en este instante, se inscribe en nuestro futuro. Si sembramos odio, lo cosecharemos tarde o temprano. Si sembramos amor, ese amor volverá multiplicado. El presente que vivimos no es un accidente, sino la consecuencia inevitable de lo que fuimos, y el futuro será el reflejo exacto de lo que hoy construimos. La rueda del karma gira sin detenerse, recordándonos que la justicia divina jamás se equivoca y que, aunque nos creamos libres de nuestras faltas, el eco de nuestras acciones siempre regresa. En el silencio de la noche, cuando la casa descansa y solo se escucha el crujir de los muebles antiguos, muchas almas sienten el peso invisible de vínculos que no logran comprender. ¿Por qué esa tensión inexplicable con un hermano? ¿Por qué la mirada fría de un padre? ¿O la distancia irreparable con una madre? Son historias que trascienden el tiempo, relatos ocultos que no comienzan en esta vida, sino que se tejen en el telar infinito de las reencarnaciones. Allí donde hoy existe incomodidad, desconfianza o resentimiento, ayer hubo dramas, traiciones y pasiones intensas que dejaron cicatrices profundas en el espíritu. Helena Blavatsky, en sus estudios teosóficos, afirmaba que el alma es un viajero eterno que carga consigo las huellas de innumerables existencias. En la doctrina secreta, señala que el hombre es en esencia un espíritu inmortal que recoge, vida tras vida, el fruto de sus actos, pensamientos y deseos. Según ella, los encuentros familiares no son casualidades biológicas, sino convergencias kármicas, puntos de reencuentro donde las deudas del pasado se vuelven imposibles de ignorar. No es extraño, entonces, que algunas familias vivan en constante fricción, como si una fuerza invisible las empujara a recordar aquello que la mente actual no puede explicar. Existen relatos de médiums que han presenciado, en trance, las escenas de antiguas vidas relacionadas con los lazos familiares actuales. Una mujer, por ejemplo, relataba su rechazo instintivo hacia su hija menor, sentimiento que la atormentaba, pues sabía que debería amarla con todo su corazón. En una sesión mediúmnica, se reveló que aquella niña había sido, siglos atrás, una rival amorosa que la humilló y la llevó a la desesperación. Hoy, renacían unidas en un mismo hogar, obligadas a transformar el odio en comprensión. La madre, incapaz de entender la raíz de su rechazo, lloraba en silencio, sin saber que el karma estaba cumpliendo su papel de forzar la reconciliación. Blavatsky insistía en que estas repeticiones no son caprichos divinos, sino engranajes de la ley universal que busca la evolución del alma. Para ella, las almas están unidas por hilos invisibles que se tensan y se aflojan de acuerdo con las lecciones pendientes. Así el verdugo de ayer puede ser el hijo rebelde de hoy, y la víctima de antes puede convertirse en el padre que impone disciplina. El escenario cambia, los papeles se transforman, pero la energía permanece, esperando el instante en que finalmente se disuelva en la comprensión. Otra historia, recogida en círculos espiritistas, hablaba de dos hermanos que jamás lograron convivir en paz. Desde la infancia, cualquier motivo era suficiente para encender disputas violentas, como si dentro de cada uno ardiera un fuego que no podía ser apagado. Años más tarde, en una investigación espiritual, se reveló que esos hermanos habían sido enemigos mortales en la Edad Media, luchando por tierras y poder, y que uno de ellos había traicionado al otro de forma cruel. El odio acumulado renació en forma de rivalidad fraterna, obligándolos a compartir el mismo techo hasta que aprendieran a convivir. Sin embargo, esa convivencia era un campo de batalla disfrazado, donde la vida los forzaba a ensayar lo que un día deberán alcanzar: la reconciliación. La literatura teosófica de Blavatsky hablaba del registro akáshico, una especie de memoria universal donde cada acto y cada pensamiento quedan inscritos. En esa memoria cósmica, nada se pierde, y cuando las almas se reencuentran en la tierra, lo hacen bajo la influencia de esos registros que las guían hacia situaciones específicas. Por eso, muchas veces sentimos una afinidad inmediata con alguien que acabamos de conocer o un rechazo instintivo hacia otro sin razón aparente. En el seno familiar, estos impulsos son aún más intensos, porque el karma no permite escapar, obliga al roce cotidiano,
a la convivencia diaria, donde las heridas del pasado vuelven a sangrar para ser sanadas. Los médiums describen que, al mirar el aura de ciertos miembros de una familia, es posible ver hilos oscuros o luminosos que los conectan. Esos hilos no son meras metáforas, sino expresiones energéticas de vínculos antiguos. Un lazo luminoso revela que el amor del pasado fue transformado en comprensión. Un lazo oscuro, en cambio, muestra que aún existe deuda, resentimiento o dolor. Cuando esas energías se enfrentan bajo el mismo techo, la casa se convierte en un escenario invisible de fuerzas que luchan, un teatro silencioso donde se representa una obra mucho más antigua de lo que cualquiera puede imaginar. Blavatsky aseguraba que las almas se atraen por vibración. El odio, decía, es un imán tan poderoso como el amor. Por eso quienes en otra vida destruyeron la paz del otro, renacen juntos, no por afinidad, sino por necesidad. El universo los empuja a reencontrarse, no para repetir el error, sino para disolverlo. Sin embargo, en la práctica, ese proceso suele ser tormentoso. El alma recuerda lo que la mente no sabe, y por eso un hijo puede mirar a su madre con hostilidad desde la cuna, o un padre sentir distancia de un hijo sin comprender la razón. Son huellas profundas que gritan en silencio, clamando por reparación. Cada historia de almas encontradas es un recordatorio de que la vida no es una sucesión de casualidades, sino un plan meticuloso trazado por leyes superiores. Allí donde hay dolor, existe un eco del pasado. Allí donde hay rechazo, hubo antes una herida. Y en el corazón de las familias más desunidas, en realidad se ocultan los dramas espirituales más antiguos, que ahora buscan resolución bajo la mirada silenciosa de la justicia universal. Hay un silencio que pesa más que cualquier grito, un silencio que habita en las casas donde las miradas se esquivan y las palabras jamás logran decir lo esencial. Ese silencio es el eco de lo no resuelto, la presencia invisible de heridas que nunca cicatrizaron y que, en lugar de desvanecerse con el paso de los años, se convierten en sombras que acompañan a cada generación. Lo más aterrador es descubrir que esos vacíos no nacieron en esta vida, sino que son rastros de batallas antiguas, de promesas incumplidas, de traiciones que el alma no logra olvidar. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, en sus miles de lecturas psíquicas reveló una verdad inquietante. Los conflictos no resueltos viajan con nosotros de vida en vida, como fantasmas adheridos al espíritu. En sus trances, describía cómo muchas enfermedades, ansiedades e incluso los lazos familiares tensos eran consecuencias directas de dramas kármicos sin resolver. Según Cayce, ningún alma puede escapar de aquello que debe enfrentar. Lo que no se aprende regresa con mayor fuerza hasta que finalmente sea comprendido. Y es en la familia donde esas fuerzas se intensifican, porque el roce cotidiano abre heridas que el tiempo no logra ocultar. El terror de lo no resuelto no se manifiesta siempre en explosiones visibles. A veces se oculta en la frialdad entre padre e hijo, en la distancia inexplicable entre hermanos que parecieran odiarse sin motivo. Cayce afirmaba que esas emociones son memorias enterradas en el subconsciente, recuerdos de otras existencias que se disfrazan en la vida presente. Allí donde uno siente rechazo, en realidad su alma está reconociendo a aquel que un día le traicionó. Allí donde uno siente miedo, está frente al mismo espíritu que antes le destruyó. El presente es una máscara, pero la emoción profunda revela la verdad. Las deudas no resueltas nunca mueren, solo esperan. En sus lecturas, Cayce relataba casos estremecedores. Un hombre que sufría de una inexplicable fobia al agua descubrió en trance que en una vida pasada había sido un capitán de barco que condenó a muchos inocentes a morir ahogados. Otra mujer que no soportaba la presencia de su propia hija descubrió que en tiempos antiguos había quitado la vida a ese mismo espíritu en un acto de celos y venganza. Y ambos, padre e hija, estaban ahora atrapados en un círculo doloroso, compartir la misma sangre hasta que el amor pudiera sustituir al odio. Lo no resuelto se convierte así en el escenario de terror más profundo, porque no se puede escapar de lo que se lleva dentro. Este terror se manifiesta también en sueños recurrentes, en pesadillas que parecen carecer de sentido. Cayce explicaba que el alma, durante el sueño,
Viaja a esos registros donde la memoria eterna se conserva, y allí revive fragmentos de lo pendiente. Una madre que sueña noche tras noche que pierde a su hijo, sin explicación alguna, está en verdad reviviendo el eco de una tragedia pasada, donde ese mismo espíritu le fue arrebatado. El subconsciente no olvida, y en la penumbra de la noche grita lo que la razón consciente se niega a escuchar. El peso de lo no resuelto no solo afecta a las emociones, también impregna el cuerpo físico. Kayse hablaba de cómo muchas enfermedades crónicas tienen raíces kármicas, dolores que la ciencia no logra explicar, enfermedades que se repiten en generaciones, o síntomas que aparecen sin causa aparente. Pueden ser la manifestación física de culpas o deudas no liberadas. El cuerpo se convierte en un escenario de expiación, recordándole al alma que aún queda una cuenta por saldar. Es el karma tocando a la puerta, no con palabras, sino con sufrimiento encarnado. Las familias son los escenarios más intensos de este drama invisible. Allí, lo no resuelto se convierte en una especie de atmósfera que envuelve a todos los miembros. Es el hijo que nunca logra satisfacer al padre, porque en otra vida le falló en el momento decisivo. Es la madre que se siente abandonada por su hija, porque en otro tiempo fue ella quien la rechazó cruelmente. Lo no resuelto crea un círculo donde cada gesto cotidiano es un recordatorio de lo que debe transformarse. Y aunque muchos intentan huir de esos vínculos, el destino vuelve a traerlos una y otra vez hasta que la deuda sea transformada en aprendizaje. Kayse decía que lo más terrible de lo no resuelto no era el sufrimiento en sí, sino el hecho de que el alma sabe, en lo más profundo, que no podrá escapar. Esa conciencia dormida late como un murmullo en lo más hondo de cada persona, recordándole que tarde o temprano tendrá que enfrentarse a la verdad. Es el peso en el pecho que no desaparece, la angustia inexplicable que persigue, la certeza de que algo pendiente está marcando la existencia. Y ese presentimiento, esa intuición inquietante, es lo que convierte lo no resuelto en un verdadero terror espiritual. Porque lo que no se resuelve, se repite. Una y otra vez, en distintos escenarios, con distintos rostros, el alma es arrastrada al mismo punto de quiebre. Y cuanto más se resiste, más dolorosa se vuelve la experiencia. El universo no negocia, no permite el olvido. Cada lágrima no llorada, cada perdón negado, cada acto de violencia silenciado regresa multiplicado, exigiendo ser enfrentado. Ese es el verdadero horror. Descubrir que la vida no avanza hacia adelante mientras arrastremos cadenas invisibles. El pasado grita en el presente, y si no se escucha seguirá gritando en el futuro, hasta que la oscuridad se transforme en luz. En el entramado invisible de la existencia, donde los hilos del destino se entrelazan con los ecos del pasado, siempre aparece una pregunta que late en silencio. ¿Es posible liberarse de las cadenas del karma? Entre los muros invisibles que atan a las almas a sus viejos dolores, existe una puerta, casi oculta, que conduce a la verdadera liberación. Sin embargo, esta puerta no se abre con la fuerza, ni con la huida, ni con el olvido. Se abre únicamente con aquello que el espíritu más teme y al mismo tiempo más anhela, el perdón y el amor incondicional. Chico Xavier, uno de los médiums más respetados de Brasil y del mundo, describía en sus psicografías que el perdón es la llave suprema que rompe los grilletes kármicos. En obras como No Solar, transmitida por el espíritu André Luis, se relata cómo las almas cargan consigo el peso de lo no resuelto, vagando en regiones sombrías, hasta que finalmente encuentran el camino hacia la comprensión y la caridad. Xavier aseguraba que las relaciones familiares conflictivas no eran castigos, sino oportunidades sublimes de reajuste espiritual. Cada lágrima compartida en un hogar turbulento es, en realidad, un paso hacia la evolución. En muchos de sus relatos, surgían historias de espíritus que, tras desencarnar, comprendían el verdadero sentido de las dificultades vividas en el núcleo familiar. Un padre severo que jamás mostró ternura descubría en el más allá que su dureza no fue un accidente, sino una forma de equilibrar antiguos excesos de indulgencia hacia aquellos mismos espíritus. Una madre que sentía rechazo hacia un hijo, al despertar en el plano espiritual, comprendía que aquel niño había sido su adversario en otra era
y que la vida le concedía la oportunidad de transformar el odio en cuidado. Así, la puerta de la liberación siempre estaba presente, aunque oculta tras el velo del sufrimiento humano. Lo más inquietante es que, según Xavier, esa puerta nunca se abre hacia afuera, sino hacia adentro. No se trata de cambiar al otro, ni de huir de las pruebas, sino de transformar la propia vibración interior. El alma, decía, lleva consigo una carga que resuena en la misma frecuencia que sus conflictos. Cuando cambia esa vibración a través de la compasión, atrae nuevas experiencias y nuevas formas de convivencia. Así, lo que antes era una prisión, se convierte en un umbral hacia la paz. Pero ese cambio requiere valor. Valor para enfrentar el pasado que late en cada mirada, en cada palabra áspera, en cada herida que se abre en el seno familiar. Las psicografías de Chico Xavier transmitían un mensaje profundamente esperanzador, aunque cargado de responsabilidad. Nadie está condenado al sufrimiento eterno, pero nadie puede evadir las pruebas que el alma misma ha sembrado. La puerta de la liberación no es un regalo impuesto desde fuera, sino el resultado de la elección íntima de abrirse al perdón. Muchos espíritus relataban cómo, al decidir perdonar sinceramente, experimentaban una sensación de alivio inmediato, como si un peso invisible cayera de sus hombros. Era la prueba de que el amor es la única energía capaz de disolver las deudas que ni el tiempo ni la muerte logran borrar. Un ejemplo conmovedor fue descrito en mensajes mediúmnicos de familias que, después de perder un ser querido, recibieron cartas psicografiadas por Xavier. En ellas, el espíritu comunicaba que el perdón concedido en la última hora de la vida había sido suficiente para liberarlos a ambos de siglos de enemistad. Aquello que no se había logrado en múltiples existencias se resolvió en un instante de sinceridad y entrega. Ese era para Xavier el misterio de la puerta de la liberación. Puede abrirse en un segundo, cuando el alma, agotada de resistir, finalmente se rinde al poder del amor. Sin embargo, Chico también advertía que abrir esa puerta exige enfrentarse al miedo más profundo, reconocer la propia responsabilidad. Muchas almas, decía, se aferran al rencor porque resulta más fácil culpar al otro que mirar la propia sombra. El rencor, aunque doloroso, se convierte en una prisión cómoda, un refugio donde la víctima se esconde para no asumir su parte en la tragedia. Pero la liberación no acepta excusas, solo llega cuando el alma reconoce que también sembró, que también erró, y que el otro no es únicamente un verdugo, sino también un espejo de sus propios errores. Los espíritus que se comunican a través de la mediumnidad suelen describir la apertura de esta puerta como un acto luminoso que trasciende cualquier lenguaje humano. Hablan de una sensación de expansión, de luz envolvente, de un despertar donde la amargura desaparece como la niebla ante el sol. Y aunque este proceso parece sobrenatural, Xavier insistía en que comienza con pequeños gestos en la vida diaria. Una palabra de conciliación, un abrazo que parecía imposible, un silencio donde antes había insulto. Esos pequeños pasos son los que, acumulados, terminan forjando la llave que abre la puerta. La puerta de la liberación, entonces, no está en un lugar lejano, ni en los cielos, ni en las promesas de otra vida. Está aquí, en lo cotidiano, en los hogares cargados de tensiones, en los corazones que palpitan entre el amor y el odio, en las lágrimas que se derraman en la soledad de la noche. Allí mismo, en el punto donde el dolor parece insoportable, brilla la oportunidad de la transformación. Chico Xavier enseñaba que el hogar es el taller divino donde se forjan las más grandes victorias del espíritu, porque es allí donde el karma se convierte en posibilidad y donde la prisión puede convertirse en libertad. Y mientras muchos caminan por la vida cargando con sus cadenas invisibles, sin saber que existe un umbral a su alcance, los mensajes mediúmnicos insisten: no hay sufrimiento que no tenga una salida, no hay odio que no pueda ser transmutado, no hay deuda que no pueda ser saldada. La puerta está allí esperando, y aunque su forma se oculta tras lágrimas y desencuentros, el alma la reconoce en lo más profundo, porque en el fondo todos sabemos que la libertad no está en huir, sino en atrevernos a amar, incluso cuando el recuerdo del pasado se alza como un espectro que amenaza con devorarnos.